Historias, relatos de terror, fantasmas, aparecidos, espectros, fenómenos poltergeist, almas en pena, viudas errantes, entes invisibles, aquellos sucesos recogidos en un cuento, una célebre novela de las mentes maestras, leyendas urbanas o incluso una realidad que aún nos negamos a entender y aceptar. Con ustedes, terror macabrísimo. Terror macabrísimo. Un saludo a todos mis queridos amigos que disfrutan del mundo del terror, de ese mundo de los cuentos, relatos, novelas, de esas historias sobrenaturales de fantasmas, aparecidos, muertos vivientes, de esas presencias que aunque parece que no existieran, están ahí, invisibles, a veces muy palpables, a veces casi imperceptibles. Mi nombre es Romel Martínez y luego de algunos días de ausencia con un poco de las ocupaciones diarias, les traigo un cuento más. Quiero enviar un saludo muy especial, ya que este cuento va dedicado expresamente para Carla Abarzúa, en Valdivia, al sur de Chile. Muchas gracias por esos maravillosos comentarios y por esa sugerencia tan maravillosa. Vamos a presentar La caída de la casa Usher, uno de los cuentos más famosos de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe nace en el año de 1809 en Boston. Un niño que tiene orígenes, se puede decir, humildes. Sus padres son actores ambulantes. Sin embargo, en muy poco tiempo, él experimentará desde muy pequeño la soledad, debido a que su padre, cuando él aún era un niño muy pequeño, abandona a su madre y a él. Luego de ello, sin esperar ni siquiera mucho tiempo, la desgracia vuelve a tocar su vida cuando él apenas cuenta con 2 años y su madre fallece en una de estas giras que hacían los actores ambulantes. Queda solo, totalmente vulnerable, pero será por una belleza excepcional que tenía de niño Edgar Allan Poe que un famoso comerciante y de mucho dinero lo adopta y lo lleva. Se van a algunos lugares, se van para Inglaterra, se van para Irlanda y finalmente él termina estudiando cerca de Inglaterra. Luego, cuando él ya era casi todo un joven formado, se comenzó a destacar por su precocidad intelectual, por una gran aptitud para las ciencias exactas, y se regresa para Estados Unidos a estudiar. Sin embargo, su padre ya no puede costear sus gastos, no solo de su universidad, sino también de sus apuestas. Se hace un adicto a las apuestas y contrae una deuda muy importante que sus familiares adoptivos prácticamente no están de acuerdo en poder costear esta deuda. Termina en una fuerte discusión con su padre adoptivo y él termina huyendo. Luego de ello empieza a intentar escribir. Su primera obra es una serie de poemas que no causa mucho interés, por lo cual él decide alistarse en West Point, alistarse como militar en el año de 1830. Sin embargo, en 1831, un año después, es expulsado por su comportamiento. Este cuento trata sobre cómo las enfermedades nerviosas pueden llegar a alterar de una manera sobrenatural, de una manera tan terrible a un ser humano. Se dice que muchas veces, hablando de una manera sin conocimiento, muchas veces hemos deseado tener la vista de un gato, los oídos de un perro, tener sentimientos más agudos. Pero sin embargo la naturaleza es tan sabia que con el cerebro que nosotros disponemos, al tener unos sentidos aún más agudos, podría pasar de que nos volvamos totalmente nerviosos y paranoides, como es el caso de Roderick Usher, que vive de una paranoia terrible y de un miedo terrible a todo. Le asusta todo sonido, no soporta ningún tipo de perfume, no soporta ni siquiera los rayos más tenues de luz del día. Es similar a un vampiro y vive totalmente nervioso porque la enfermedad nerviosa que él aqueja le obliga a tener unos, se puede decir, sentidos muy alertas, muy desarrollados, que le hacen temer a todo. Sin embargo, este no es solo el meollo del asunto, sino que también su hermana tiene una enfermedad terminal que la va decayendo poco a poco. ¿Qué sucederá cuando el lazo entre dos hermanos es tan fuerte? Puede ser que tal vez vuelva del más allá, uno de los dos, el que muera primero, para llevarse al otro.
de tanto que lo extraña. Lo tendrán que averiguar en este maravilloso cuento de Edgar Allan Poe, La caída de la casa Usher. Y les invito a seguirse suscribiendo, porque ya vamos creciendo, vamos acercándonos a la comunidad. Somos ya al momento de este video 238 suscriptores. Muchas gracias por ese apoyo, por esos comentarios, y aquí vamos con este maravilloso cuento. Cualquier sugerencia que ustedes tengan cuando deseen cualquier tipo de cuento, estoy a las órdenes para complacerles. Iniciamos con terror macabrísimo. La caída de la casa Usher. A lo largo de todo un día triste, oscuro y silencioso de otoño, cuando las nubes se cernían bajas y pesadas en el cielo, había cruzado a caballo solo una zona especialmente lúgubre del país, y al fin me encontré, a medida que crecían las sombras de la noche, frente a la melancólica casa Usher. No podría decir cómo fue, pero al mirar por primera vez el edificio me sobrevino una sensación de insoportable tristeza. Digo insoportable ya que el sentimiento no fue aliviado por ninguno de los sentimientos algo placenteros, por ser poéticos, con los que el espíritu recibe incluso las más austeras imágenes naturales, de lo desolado o lo terrible. Miré el escenario que tenía delante, la casa y el sencillo paisaje que la rodeaba, las paredes desnudas, las ventanas como ojos vacíos, los siniestros y pobres juncos, algunos troncos blancos de carcomidos árboles, con una fuerte depresión en el espíritu que no puedo comparar con ninguna sensación terrenal más que la somnolencia que sigue al despertar del fumador de opio, la amarga caída en la existencia cotidiana, el horrible descorrerse del velo. Era una sensación de frío, de abatimiento, de malestar del corazón, una tristeza irremediable del pensamiento que ningún alivio de la imaginación podía desviar hacia alguna forma de lo sublime. ¿Qué era?, me pregunté. ¿Qué era eso que tanto me deprimía al contemplar la casa Usher? Era un misterio insoluble. Tampoco podía luchar contra los sombríos pensamientos que me agobiaban mientras reflexionaba. Me vi forzado a caer en la insatisfactoria conclusión de que mientras sin duda existen combinaciones de objetos naturales muy sencillos que tienen el poder de afectarnos así, el análisis de este poder reside en consideraciones que están más allá de nuestro alcance. Reflexioné que era posible que un simple cambio en la disposición de los objetos del escenario, de los detalles del cuadro, serían suficientes para modificar o tal vez aniquilar su capacidad de causar una impresión tan triste. Y siguiendo esta idea conduje mi caballo hacia la escarpada orilla de un estanque negro y fantástico que se extendía brillante y tranquilo junto a la casa, y miré hacia abajo, pero con una sensación aún más estremecedora que antes pude contemplar las imágenes cambiadas e invertidas entre los juncos grises y los troncos espectrales y las vacías ventanas como ojos. Sin embargo, me propuse pasar unas semanas en esta melancólica mansión. Su propietario, Roderick Usher, había sido uno de mis alegres compañeros de adolescencia, pero habían pasado muchos años desde nuestro último encuentro. No obstante, recientemente me había llegado una carta a un lugar distante del país, que por su tono apremiante no admitía otra respuesta que la presencia personal. Su escritura demostraba agitación y nerviosismo. Hablaba de una enfermedad física aguda, de un desorden mental que lo oprimía y de un inmenso deseo de verme, ya que era su mejor y en realidad su único amigo personal. Para intentar, gracias a la jovialidad de mi compañía, aliviar su mal, por la manera en que había expresado todo esto y mucho más, pude ver que le iba el corazón en este ruego, razón por la cual no dudé un momento y obedecí de inmediato al que, no obstante, consideraba un requerimiento muy singular. Si bien en nuestra adolescencia habíamos sido amigos íntimos, poco sabía de mi amigo. Siempre había sido muy reservado. Sin embargo, yo sabía que su antiquísima familia se había destacado desde tiempos inmemorables por una peculiar sensibilidad del temperamento que se mostraba a lo largo de los años en muchas obras de elevada concepción artística y se manifestaba últimamente en reiteradas obras de caridad generosas pero discretas, así como en una devoción apasionada por las dificultades más que por las bellezas ortodoxas y fácilmente reconocibles de la ciencia musical. También conocía el sorprendente hecho de que la estirpe de los Usher, siempre honorable, nunca había producido una rama duradera. En otras palabras, la familia entera seguía siempre una línea directa de descendencia, salvo insignificantes y transitorias variaciones. Mientras revisaba mentalmente la coherencia entre el carácter de la propiedad
y el carácter que distinguía a sus habitantes. Reflexionando acerca de la influencia que la primera podría haber ejercido sobre los segundos a través de tantos siglos, consideré que esa carencia de ramas colaterales y la consiguiente transmisión de padres a hijos del patrimonio y el nombre era la que identificaba finalmente a los dos hasta el punto de fundir el título originario del dominio en el extraño y equívoco nombre de la casa de Usher, que parecía incluir en la mente de los campesinos que lo utilizaban tanto la familia como la mansión familiar. He dicho que el único efecto de mi experimento, algo infantil de mirar el reflejo en el estanque, había sido el de profundizar la primera y singular impresión. No puede dudarse que la conciencia del rápido aumento de mi superstición, ¿por qué no llamarlo así?, servía para acelerar su crecimiento mismo. Sé desde hace tiempo que esta es la paradójica ley de todos los sentimientos que se basan en el terror. Y por esta razón, cuando levanté mis ojos hacia la casa desde la imagen del estanque, apareció en mi mente un extraño pensamiento tan ridículo, en realidad que lo menciono solo para demostrar la vívida fuerza de las sensaciones que me oprimían. Mi imaginación estaba tan excitada como para creer que en la mansión y su dominio había una atmósfera especial para ellos y los alrededores, una atmósfera que no guardaba afinidad con el aire del cielo, sino que era exhalada por los árboles marchitos, por los muros grises y el silencioso estanque, un vapor pestilente y misterioso, opaco, pesado, apenas perceptible y de color plomizo. Intentando despojar a mi espíritu de lo que debía haber sido un sueño, examiné más de cerca el aspecto real del edificio. Su principal característica parecía ser la de una excesiva antigüedad. La decoloración producida por el paso del tiempo era muy grande. Pequeños hongos se extendían por toda la superficie, colgando desde el alero en una fina y enmarañada telaraña. Pero todo esto no estaba en relación con una decadencia extraordinaria. No se había caído ninguna parte de la mampostería y parecía haber una rara incoherencia entre la perfecta adaptación de sus partes y la condición de cada piedra. Todo esto me recordaba la aparente integridad de ciertos maderajes que se han estropeado con el paso del tiempo en alguna cripta descuidada, sin la acción del aire exterior. Sin embargo, más allá de estas señales de gran decadencia, el edificio daba pocas muestras de inestabilidad. Tal vez el ojo de un observador minucioso podría haber descubierto una fisura, apenas perceptible, que desde el tejado del edificio, en el frente, se extendía hacia abajo de las paredes, en zigzag, hasta perderse en las sombrías aguas del estanque. Mientras observaba todo esto, cabalgué por un breve camino hacia la casa. Un sirviente que esperaba allí se ocupó de mi caballo y entré por el arco gótico del vestíbulo. Un criado de paso furtivo me condujo desde allí, en silencio, a través de varios pasadizos oscuros e intrincados hacia el gabinete de su amo. No sé cómo, mucho de lo que encontré en el camino contribuyó a elevar el vago sentimiento del que ya he hablado. Aunque los objetos que me rodeaban, los relieves de los techos, los sombríos tapices de las paredes, el ébano negro de los suelos y los fantasmagóricos trofeos heráldicos que reconocía en el camino, eran cosas a las cuales estaba habituado desde mi infancia. Y aunque no dudaba en reconocer lo familiar de todo esto, aún me asombraba por las insólitas fantasías que esas imágenes habituales producían en mí. En una de las escaleras me encontré con el médico de la familia. Pensé que la expresión de su rostro era una mezcla de débil astucia y perplejidad. Me miró con preocupación y siguió su camino. El criado me abrió la puerta y me dejó en presencia de su amo. La habitación donde me encontré era muy grande y de techos altos. Las ventanas eran largas, estrechas y puntiagudas, y estaban a tanta distancia desde el suelo de roble negro que eran absolutamente inaccesibles desde adentro. A través de los cristales enrejados entraban débiles rayos de luz carmesí, que servían para distinguir los principales objetos. Sin embargo, los ojos intentaban en vano llegar a los más remotos ángulos del cuarto y a los huecos del techo abovedado y esculpido. Sobre las paredes colgaban oscuros tapices. Los muebles, en general, eran profusos, incómodos, antiguos y destartalados. Había muchos libros e instrumentos musicales desparramados que no lograban dar vitalidad alguna a la escena. Sentí que respiraba una atmósfera de tristeza. Un aire de dura, profunda e irremediable melancolía envolvía y penetraba todo. Cuando entré, Usher se levantó del sofá sobre el que se encontraba tendido y me recibió con gran ardor, que demostraba, según pensé en un primer momento, una excesiva cordialidad y un esfuerzo obligado de mundo aburrido. Sin embargo, al mirar su semblante me convencí de su absoluta sinceridad. Nos sentamos y durante unos momentos de silencio,
Lo observé con un sentimiento en parte de compasión, en parte de espanto. Sin duda nadie había cambiado hasta entonces tan terriblemente en tan poco tiempo como Roderick Usher. Me costó admirar que ese ser que tenía ante mí fuera el compañero de mi adolescencia. Sin embargo, los rasgos de su rostro habían sido siempre notables: la tez cadavérica, los incomparables ojos grandes, líquidos y luminosos, los labios algo finos y muy pálidos, pero de una curva hermosa, la delicada nariz de tipo hebreo, pero con orificios más grandes de los habituales, el mentón, delicadamente modelado, revelador por su falta de prominencia, de una carencia de energía moral, los cabellos más suaves y tenues que una tela de araña. Estos rasgos y el excesivo desarrollo de su frente constituían unas características difíciles de olvidar. Sin embargo, esta simple exageración del carácter dominante de estas facciones y de su habitual expresión revelaba un cambio tan importante que hasta dudé de la persona con la que estaba hablando. La espectral palidez de su piel y el milagroso brillo de sus ojos me sorprendieron y me asustaron. También el sedoso cabello había crecido de forma descuidada y con su desordenada textura de telaraña flotaba alrededor del rostro. Me era imposible, aunque me esforzara, a relacionar su apariencia con la idea de pura humanidad. En el modo de actuar de mi amigo me sorprendió la incoherencia y la inconsistencia, y descubrí que se debía a una serie de débiles e inútiles intentos por vencer un azoramiento habitual y una excesiva agitación nerviosa. En verdad ya estaba preparado para algo así, tanto por su carta como por el recuerdo de determinados rasgos juveniles, por las conclusiones que saqué de su especial conformación física y su temperamento. Sus rasgos eran alternativamente vivaces y lentos. Su voz variaba rápidamente de una trémula indecisión cuando su espíritu vital parecía inexistente, a una especie de concisión enérgica, esa abrupta, pesada, lenta y hueca manera de hablar, a esa pronunciación gutural perfectamente modulada que puede observarse en el borracho perdido o en el incorregible fumador de opio en los periodos de mayor excitación. Después me habló del objetivo de mi visita, de su sincero deseo de verme y del consuelo que esperaba de mí. Al fin empezó a comentar lo que estaba convencido que era la naturaleza de su enfermedad. Dijo que era un mal constitucional y de familia y se desesperaba por hallar un remedio para ello. Una afección nerviosa, según dijo, que se le pasaría en poco tiempo. Se manifestaba en una multitud de sensaciones anormales. Algunas de ellas, cuando las detalló, me interesaron y me desconcertaron, aunque sin duda influyeron también los términos y el estilo general de su relato. Sufría una mórbida agudeza de los sentidos, apenas soportaba los alimentos más insípidos, solo podía usar ropa de determinada textura, le sofocaban los perfumes de todas las flores, sus ojos se sentían torturados aún por las más pálidas luces, y pocos eran los sonidos que no le inspiraran terror. Estos eran sonidos de instrumentos de cuerda. Vi que era un esclavo de una especie anormal de terror. Decía: moriré, debo morir en esta deplorable locura. Así y no de otro modo, me perderé. Temo los hechos del futuro, no por sí mismos, sino por sus consecuencias. Tiemblo al pensar en cualquier incidente, aun el más trivial, que pueda ocurrir en esta intolerable agitación del alma. En realidad no aborrezco el peligro, salvo por su defecto absoluto, el terror. En ese desaliento, en esa lamentable situación, llegará tarde o temprano el momento en que deba abandonar la vida y la razón en la lucha con el fantasma, el miedo. Además, reconocí por momentos y por señales cortadas y equívocas otra característica singular de su condición mental. Estaba atrapado por ciertas impresiones supersticiosas con respecto a la casa donde vivía y de donde por muchos años nunca se había aventurado a salir. Supersticiosas relacionadas con una influencia cuya supuesta energía fue descrita en términos demasiado sombríos para reproducirlos aquí. Una influencia que las peculiaridades de la forma y los materiales de la casa familiar habían ejercido sobre su alma, según él, a fuerza de soportarlas durante mucho tiempo, efecto que el aspecto físico de las paredes, las torres grises y el oscuro estanque en el que reflejaban había producido finalmente en la moral de su existencia. Sin embargo, admitía, aunque con dudas, que gran parte de la singular melancolía podía tener origen en algo más natural y palpable: la seria y larga enfermedad y la muerte evidentemente cercana de una hermana a quien quería con ternura y que había sido su compañera durante muchos años, su último y único familiar vivo. Su muerte, decía con una amargura inolvidable, me dejará, a mí, el desesperado y el frágil, como el último de la antigua raza de los Usher. Mientras hablaba, Lady Madeline, que así se llamaba, pasó lentamente por una zona apartada de la habitación.
y sin notar mi presencia desapareció. La observé con gran asombro y con un terror inexplicable. Me oprimía una sensación de estupor, mientras mis ojos seguían sus pasos al alejarse. Cuando se cerró una puerta a su paso, mi mirada se dirigió instintiva y ansiosamente hacia el rostro de su hermano, pero había ocultado su cara entre sus manos y solo pude percibir que una palidez mayor que la habitual se había apoderado de sus dedos descarnados, entre los que se filtraban apasionadas lágrimas. La enfermedad de Lady Madeleine había burlado durante mucho tiempo los conocimientos de los médicos que la atendían. El inusual diagnóstico era una apatía permanente, una dejadez gradual de su persona y frecuente, aunque transitorias, afecciones de carácter parcialmente cataléptico. Hasta entonces había soportado con entereza la carga de su enfermedad, negándose a permanecer en cama, pero al caer la tarde de mi llegada a su casa, sucumbió, tal como me dijo esa noche su hermano con inexplicable agitación, al poder aplastante del destructor, y supe que la breve visión que yo había tenido de su persona sería probablemente la última que podría obtener, pues la dama, mientras viviera, por lo menos no sería vista nunca más. Durante los días posteriores su nombre no fue mencionado por Usher ni por mí mismo, y durante ese periodo me ocupé con verdadero esfuerzo por aliviar la melancolía de mi amigo. Pintábamos y leíamos juntos o escuchábamos, como en un sueño, las raras improvisaciones de su elocuente guitarra, y de este modo, a medida que me sumergía con una intimidad cada vez más cercana en los rincones más recónditos de su alma, iba viendo con amargura la inutilidad de todo intento de alegrar un espíritu cuya oscuridad, como una cualidad positiva e inherente, se derramaba sobre todos los objetos del universo moral y físico, en una incesante irradiación de tinieblas. Siempre recordaré las muchas horas solemnes que pasé solo con el amo de la casa Usher. Sin embargo, no podría dar una idea del carácter exacto de los estudios o de las ocupaciones en que me involucró o me condujo. Una idealidad exaltada y enfermiza arrojaba un fulgor sulfúreo sobre todas las cosas. Sus largos e improvisados cantos fúnebres resonarán por siempre en mis oídos. Entre otras cosas, conservo con dolor en mi memoria cierta especial perversión y amplificación del extraño aire del último vals de von Weber, de las pinturas que alimentaba su laboriosa imaginación y cuya vaguedad crecía a cada pincelada y que me causaba un estremecimiento cada vez más penetrante a medida que ignoraba su causa. De esas pinturas tan vivas que aún retengo sus imágenes, sería imposible expresar algo más que la pequeña parte comprendida dentro de los límites de las meras palabras escritas. Por su gran simplicidad y por la desnudez de sus dibujos, atraían la atención y subyugaban. Si alguien alguna vez pintó una idea, ese fue Roderick Usher. Al menos para mí, en las circunstancias que me rodeaban, surgía de las puras abstracciones que el hipocondríaco lograba proyectar en la tela, una intensidad de intolerable horror, cuya sombra nunca he sentido ni al contemplar las fantasías de Fuseli, brillantes por cierto, pero demasiado concretas. Una de las concepciones fantasmagóricas de mi amigo, que no participaba con tanto rigor del espíritu de la abstracción, puede describirse vagamente en palabras. Un pequeño cuadro representaba el interior de una bóveda o un túnel, inmensamente largo y rectangular, con paredes bajas, suaves, blancas y sin interrupciones ni adornos. Ciertos puntos accesorios del diseño servían para dar la idea de que esta excavación yacía a una profundidad mayor bajo la superficie de la tierra. No se observaba salida en toda su extensión, ni se podía ver una antorcha u otra fuente artificial de luz. Sin embargo, en todo su espacio flotaba una ola de intensos rayos que daban al conjunto un esplendor inadecuado y espectral. He hablado acerca del mórbido estado del nervio auditivo que hacía que la música fuera intolerable para el paciente, a excepción de ciertos sonidos de los instrumentos de cuerda. Tal vez los estrechos límites a los que se había confinado con la guitarra fueron los que dieron origen, en gran medida, a la forma fantástica de sus obras. Pero no se puede explicar del mismo modo la fogosa facilidad de sus impromptus, las notas y las palabras de sus extrañas fantasías, ya que a menudo se acompañaba con improvisaciones verbales en rima. Debía ser la consecuencia de ese intenso recogimiento y concentración a que he aludido anteriormente, detectable solo en momentos especiales de gran excitación artificial. Las palabras de una de esas rapsodias me resultan fáciles de recordar.
Tal vez fue la que más me impresionó cuando la recitó, porque en la corriente intimista o mística de su sentido, imaginé que percibía por primera vez una conciencia acabada por parte de Usher de que su razón vacilaba. Los versos que él tituló El Palacio Encantado decían más o menos lo siguiente: en el más verde de nuestros valles, habitado por ángeles buenos, aparecía un palacio que una vez fue hermoso y radiante. En los dominios del rey Pensamiento, allí se hallaba. Nunca un serafín batió sus alas sobre algo tan bello. Amarillos pendones gloriosos dorados flotaban y fluían en el techo. Todo esto ocurría en el pasado, un remoto pasado, y con la brisa que jugaba en tan glorioso día, por las almenas se expandía una fragancia alada. Y los que vagaban por el valle, por dos ventanas iluminadas, a los espíritus veían bailar al son de laúdes en torno al trono donde Porfirogéneto, envuelto en merecida pompa, se sentaba el amo del reino. Y de rubíes y perlas era la puerta del palacio, de donde, como un río, fluían centelleando los ecos de gentil tarea, la de cantar con altas voces el genio y el ingenio de su rey soberano. Pero seres malos invadieron vestidos de tristeza aquel dominio. Duelo, luto, nunca más nacerá otra alborada, y en torno al palacio la hermosura que antaño florecía entre rubores es solo una olvidada historia sepultada en los viejos tiempos. Y los viajantes desde el valle a través de las ventanas ahora rojas ven vastas formas que se mueven en fantasmales discordancias, mientras, cual espectral torrente, por la pálida puerta sale una horrenda multitud que ríe, pero ya no sonríe. Recuerdo muy bien que las sugestiones nacidas de esta balada nos lanzaron a una corriente de pensamientos donde se hizo manifiesta una opinión de Usher, que mencionó no tanto como explicación de su novedad, ya que otros hombres ya habían pensado así, sino como para explicar la obstinación con que la mantuvo. Esta opinión en general afirmaba la sensibilidad de todos los seres vegetales, pero en su desordenada fantasía la idea había asumido un carácter más atrevido y traspasaba en ciertas condiciones el reino de lo inorgánico. Me faltan palabras para expresar el alcance o el abandono vehemente de su persuasión. Sin embargo, la creencia se relacionaba, como insinué antes, con las grises piedras de la casa de sus ancestros. Las condiciones de la sensibilidad habían sido satisfechas, imaginaba él, por el método de colocación de estas piedras en el orden en que estaban dispuestas, al igual que por los hongos que las cubrían y los marchitos árboles circundantes, pero sobre todo por la prolongación invariable de este orden y su duplicación en las quietas aguas del estanque. Su evidencia, la evidencia de la sensibilidad, podía verse, dijo, y me estremecí al oírlo, en la gradual pero segura condensación de una atmósfera propia en torno a las aguas y a los muros. El resultado era discernible, agregó, en esa silenciosa a la vez que inoportuna y terrible influencia que por siglos había moldeado los destinos de su familia y que había hecho de él lo que yo veía, lo que era. Tales opiniones no merecen comentario y no haré ninguno. Nuestros libros, los libros que durante años constituyeron una parte importante de la existencia intelectual del enfermo, estaban, como puede suponerse, en estricto acuerdo con este carácter espectral. Leíamos juntos obras como Verbet et Chantreuse de Gresset, El Belfegor de Maquiavelo, Cielo e Infierno de Swedenborg, Viaje subterráneo de Nicolas Klein de Holberg, Quiromancia de Robert Flood, Jean de Indaginé y de la Chambre, Viaje a la distancia azul de Tieck y Ciudad del Sol de Campanella. Nuestro libro favorito era un pequeño volumen en octava edición de Directorium Inquisitorium del dominico Eimeric de Gerona, y había paisajes de Pomponio Mela sobre los viajes satíricos africanos y egipcios con los cuales Usher soñaba durante horas. Sin embargo, su mayor placer se hallaba en el estudio de un rarísimo y curiosísimo libro gótico en cuartos, el manual de una iglesia olvidada, Vigiliae Mortuorum Secundum Chorum Ecclesiae Maguntiae. No podía dejar de pensar en el extraño ritual de esta obra y de su probable influencia en el hipocondriaco. Una noche después de informarme de forma súbita de la muerte de Lady Madeleine,
manifestó su intención de conservar su cadáver durante unos 15 días antes de su inhumación definitiva en una de las numerosas criptas del edificio. Sin embargo, el motivo humano alegado para justificar un procedimiento tan singular no me permitió iniciar una disputa. El hermano había llegado a esta decisión, así me dijo, considerando el carácter insólito de la enfermedad de la difunta, de ciertas inoportunas y ansiosas averiguaciones por parte de sus médicos, y la remota y expuesta situación del cementerio familiar. No puedo negar que cuando evoqué el siniestro aspecto de la persona con quien me crucé en la escalera el día de mi llegada a la casa, no quise oponerme a lo que consideré una precaución inofensiva y nada extraña. A petición de Usher lo ayudé personalmente en la organización de la sepultura temporal. Ya en el ataúd los dos llevamos el cuerpo a su lugar de descanso. La cripta donde lo colocamos, que había estado cerrada durante tanto tiempo que nuestras antorchas casi se apagaron en su opresiva atmósfera, dándonos así poca posibilidad de investigar el sitio. Era pequeña, húmeda y desprovista de toda fuente de luz. Se hallaba a gran profundidad, exactamente debajo de la zona del edificio donde estaban mis aposentos. Aparentemente había sido utilizada en los remotos tiempos feudales como mazmorra y más recientemente como depósito de pólvora o alguna otra sustancia combustible, ya que alguna parte de su suelo y todo el interior del amplio corredor a través del cual llegamos allí estaban cuidadosamente revestidos de cobre. La puerta de hierro macizo también había sido protegida con este material. Su inmenso peso al moverse producía un chirrido agudo e insólito. Una vez depositada la fúnebre carga sobre los caballetes en aquella región de horror, retiramos parcialmente hacia un lado la tapa del ataúd y miramos la cara de su ocupante. Me llamó la atención por primera vez una notable similitud entre los rostros de ambos hermanos. Usher, adivinando tal vez mi pensamiento, murmuró algunas palabras por las que supe que la difunta y él eran mellizos y que entre ambos habían existido siempre coincidencias casi inexplicables. Nuestras miradas, sin embargo, no se fijaron mucho tiempo en la difunta, ya que no podíamos mirarla sin sentir espanto. La enfermedad que había llevado a la mujer a la muerte en la madurez de su juventud había dejado, como ocurría con las enfermedades de carácter estrictamente cataléptico, la ironía de un débil rubor en el pecho y en la cara, y esa sonrisa suspicaz y lánguida que es tan terrible en la muerte. Volvimos a colocar la tapa en su sitio y la atornillamos. Una vez asegurada la puerta de hierro, regresamos fatigados a los aposentos, apenas menos lúgubres de la parte superior de la casa. Y entonces, pasados algunos días de amarga pena, se produjo un cambio notable en las características del desorden mental de mi amigo. Sus modales habituales habían desaparecido, sus ocupaciones habituales habían sido descuidadas u olvidadas. Erraba de aposento en aposento con sus pasos apresurados, irregulares y desconcertados. La palidez de su semblante había adquirido un tinte aún más espectral, pero la luminosidad de sus ojos había desaparecido por completo. El tono a veces ronco de su voz ya no se oía y una vacilación trémula, como de sumo terror, caracterizaba su pronunciación. De hecho, había momentos en los que pensé que su mente, siempre agitada, luchaba con algún secreto opresivo y que intentaba lograr el valor suficiente para divulgarlo. También por momentos me veía obligado a reducir todo a las meras e inexplicables divagaciones de la locura, pues lo veía contemplar el vacío durante horas, en una actitud de profunda atención, como si escuchara algún sonido imaginario. No es de extrañarse que su condición me aterrorizara. Sentía que a mi alrededor, a pasos lentos pero seguros, crecían las salvajes influencias de sus propias supersticiones fantásticas y contagiosas. En especial, una noche en que me retiraba bastante tarde a mi dormitorio, a los 7 u 8 días desde que colocamos a Lady Madeleine en su cripta, experimenté con toda su fuerza esos sentimientos. No conseguía dormirme a medida que pasaba las horas. Luché por racionalizar el nerviosismo que me dominaba. Intenté convencerme de que mucho, si no todo lo que sentía, se debía a la influencia desconcertante del lúgubre moblaje de la habitación, de los tapices oscuros y raídos que, atormentados por el soplo de una tempestad incipiente, se movían espasmódicos de acá para allá sobre los muros y crujían desagradablemente alrededor de los adornos de la cama. Pero mis esfuerzos eran vanos. Un temblor incontrolable se apoderaba gradualmente de mi cuerpo. Y finalmente se instaló sobre mi propio corazón un dolor, el peso de una alarma inexplicable. Lo sacudí jadeando, luchando,
y me incorporé sobre las almohadas, mirando ansiosamente en la intensa oscuridad del aposento. Presté atención, no sé por qué, excepto que me impulsó alguna fuerza instintiva, a unos sonidos indefinidos y remotos que provenían, no sé de dónde, en las pausas de la tormenta, con los largos intervalos. Dominado por un intenso sentimiento de horror inexplicable pero insoportable, me vestí a toda prisa, ya que creía que no podría dormir esa noche, y traté de reponerme de la lamentable situación en la que había caído, recorriendo rápidamente la habitación de un lugar a otro. Había dado unas pocas vueltas cuando me llamó la atención un paso suave en la escalera contigua. Reconocí entonces el paso de Usher. Un instante después llamaba con un toque suave a mi puerta y entraba con una lámpara en la mano. Su semblante, como siempre, era de una palidez cadavérica, pero además tenía en los ojos una especie de hilaridad loca, una histeria evidentemente reprimida en toda su actitud. Su apariencia me espantó, pero cualquier cosa era preferible a la soledad que había soportado durante tanto tiempo, y de algún modo agradecí su presencia como un alivio. ¿No lo ha visto?, preguntó súbitamente después de echar una mirada a su alrededor en silencio. ¿No lo ha visto? Pues aguarde y lo verá. Y diciendo esto protegió cuidadosamente la lámpara, se acercó a una de las ventanas y la abrió de par en par a la tormenta. La impetuosa furia de la ráfaga que entró casi nos elevó del suelo. En realidad era una noche tempestuosa y a la vez singularmente hermosa y terrorífica. Al parecer, un torbellino desplegaba su fuerza en nuestra vecindad, pues había frecuentes y violentos cambios de dirección del viento. La gran densidad de las nubes, que colgaban tan bajas que parecía que oprimían las torrecillas de la casa, no nos impedía ver la velocidad viviente con que acudían desde todos los puntos, mezclándose unas con otras, sin alejarse. He dicho que ni siquiera su gran densidad nos impedía ver este espectáculo, y sin embargo, no veíamos la luna ni las estrellas, ni tampoco se divisaba ningún relámpago. Pero las superficies bajas de las grandes masas de agitado vapor, al igual que los objetos terrenales que nos rodeaban, brillaban con una luz sobrenatural, de una exhalación gaseosa apenas luminosa y claramente visible, que se cernía sobre la casa y la envolvía. «No debe mirar usted esto», dije, estremeciéndome mientras con suave violencia apartaba a Usher de la ventana para llevarlo hasta un asiento. Estos espectáculos que lo trastornan son simples y normales fenómenos eléctricos, o puede ser que su horrible origen sea el corrupto efluvio del estanque. Cerremos esta ventana, el aire está frío y podría ser peligroso para su salud. Aquí tiene usted una de sus novelas preferidas. Yo leeré, usted me escuchará y así pasaremos juntos esta horrible noche. El antiguo volumen que había elegido era Mad Trist, de Sir Lancelot Canning, pero lo había calificado de preferido de Usher, más en broma que en serio, ya que poco había en su tosca prolijidad, sin imaginación, que pudiera interesar a la elevada e ideal espiritualidad de mi amigo. Sin embargo, era el único libro que estaba a mano y alimenté la vaga esperanza de que la excitación que agitaba al hipocondriaco podría aliviarse, puesto que la historia de desórdenes mentales está llena de anomalías similares, aun a pesar de la extremada locura con que yo leería. De haber juzgado en verdad por la extraña y tenaz vivacidad con que escuchaba o parecía escuchar las palabras de la historia, me hubiera felicitado por el éxito de mi idea. Había llegado a la conocida parte de la historia donde Ethelred, el héroe de Trist, habiendo buscado en vano su admisión pacífica enamorada del ermitaño, procede a entrar por la fuerza. Aquí se recordará las palabras del relato, son las siguientes: y Ethelred, que era por naturaleza un corazón valeroso y fortalecido, además, gracias al poder del vino que había bebido, no esperó para hablar con el ermitaño, quien en realidad era obstinado y maligno, pero sintiendo la lluvia sobre sus hombros y temiendo el estallido de la tempestad, alzó su maza y a golpes se abrió camino entre las tablas de la puerta, y tirando con fuerzas y así, rajó, rompió, lo destrozó todo de tal forma que el ruido de la madera seca y hueca resonó en todo el bosque y lo llenó de alarma. Al terminar este pasaje me sobresalté e hice una pausa, ya que me pareció, aunque de pronto comprendí que mi excitada imaginación me había engañado, que desde alguna parte remota de la mansión
provenía lo que podría haber sido por la similitud del carácter, el eco, si bien sofocado y sordo, del mismo ruido de rotura, de destrozo, que Sir Lancelot había descrito con tanto detalle. Fue sin duda la mera coincidencia la que me llamó la atención, puesto que, entre el crujir de los bastidores de las ventanas y los ruidos mezclados de la creciente tormenta, el sonido en sí mismo nada tenía, seguramente, que pudiera interesarme o distraerme. Continuó el relato. Pero el buen campeón Ethelred, entrando por la puerta, se enfureció y se sorprendió al no encontrar señales del maligno ermitaño, sino en su lugar un dragón prodigioso, cubierto de escamas, con lengua de fuego, sentado en guardia delante de un palacio de oro con el suelo de plata, y sobre el muro colgaba un escudo de bronce brillante, con la leyenda que decía: quien entre aquí, conquistador será; quien mate al dragón, el escudo ganará. Y Ethelred levantó su maza y golpeó la cabeza del dragón, que cayó a sus pies, y lanzó su apestoso aliento con un rugido tan horrible, ronco y además tan penetrante, que Ethelred se tapó los oídos con las manos para no escuchar el espantoso ruido, tal como jamás había oído hasta entonces. Entonces hice una súbita pausa y con una sensación de violento asombro, puesto que no cabía duda de que en este caso realmente había oído, aunque no podía decir de dónde provenía, un grito insólito, un sonido chirriante, sofocado y aparentemente lejano, pero áspero, prolongado, réplica exacta de lo que mi imaginación podía atribuir al sobrenatural alarido del dragón, según lo describía el novelista. Oprimido como, por cierto, me sentía desde esta segunda y más extraordinaria coincidencia, por un millar de sensaciones conflictivas, entre las que predominaban la sorpresa y un extremo terror. Tuve, sin embargo, suficiente lucidez mental como para evitar excitar con alguna observación la sensibilidad nerviosa de mi compañero. No estaba para nada seguro de haber oído ese sonido. Sin embargo, se había producido incuestionablemente una alteración en su conducta en los últimos minutos. Desde su lugar frente a mí había hecho girar gradualmente su silla, de modo que estaba sentado mirando hacia la puerta de la habitación. Así yo podía ver solo parcialmente sus facciones, aunque veía sus labios temblaban al murmurar imperceptiblemente. Tenía la cabeza caída sobre el pecho, pero supe que no estaba dormido, ya que tenía los ojos muy abiertos y fijos, según pude ver al mirarlo de perfil. El movimiento del cuerpo también contradecía esta idea, ya que se mecía de lado a lado, de forma suave pero constante y uniforme. Después de advertir rápidamente todo esto, continué con la narración de Sir Lancelot, que seguía así. Y entonces el campeón, después de escapar de la terrible furia del dragón, recordó el escudo de bronce y el encantamiento roto, apartó el cuerpo muerto de su camino y avanzó con valor sobre el pavimento de plata del castillo hasta donde colgaba el escudo, que sin esperar su llegada cayó a sus pies sobre el suelo de plata con enorme y terrible fragor. Apenas hube pronunciado estas palabras, como si realmente un escudo de bronce hubiera en este momento caído sobre un suelo de plata, escuché un eco claro, profundo, metálico y resonante, aunque en apariencia sofocado. No pude controlar mis nervios y me puse de pie de un salto, pero el movimiento acompasado de Usher no se interrumpió. Corrí hacia la silla donde estaba sentado. Sus ojos miraban fijos hacia adelante y dominaba su persona una pétrea rigidez. Pero al poner mi mano sobre su hombro, un fuerte estremecimiento recorrió su cuerpo. En sus labios se dibujó una sonrisa enferma y vi que hablaba con un murmullo bajo, apresurado, ininteligible, como si no advirtiera mi presencia. Me incliné hacia él y al acercarme entendí el significado de sus palabras. ¿No lo oye? Sí, lo oigo y lo he oído. Mucho tiempo, muchas horas, muchos días lo he oído y no me he atrevido. Oh, mísero de mí, desdichado de mí. No me atrevía a hablar. La enterramos viva en su tumba. ¿No le he dicho que mis sentidos eran agudos? Ahora le digo que oí sus primeros movimientos débiles en el fondo del ataúd. Lo oí hace muchos días y no me atreví a hablar. Y ahora, esta noche, Ethelred, la puerta rota del ermitaño, el grito de muerte del dragón y el estruendo del escudo, digamos,
mejor el ruido del ataúd al rajarse, el chirriar de los férreos goznes de su prisión y sus luchas dentro de la cripta, por el pasillo abovedado, revestido de cobre. Oh, ¿a dónde huiré? ¿No estará ella aquí pronto? ¿No escuché sus pasos en la escalera? No puedo distinguir el pesado y horrible latir de su corazón. Insensato. Y aquí, furioso, se puso de pie de un salto y gritó estas palabras como si entregara su alma en este esfuerzo. Insensato, digo que está al otro lado de la puerta. Como si la sobrenatural energía de sus palabras tuviera la fuerza de un embrujo, los enormes y antiguos batientes que Usher señalaba abrieron lentamente en ese momento sus pesadas mandíbulas de ébano. Era la obra de la violenta ráfaga, pero al abrirse las puertas apareció la figura alta y amortajada de Lady Madeleine Usher. Tenía sangre en la blanca ropa y evidencias de una amarga lucha en cada parte de su descarnado cuerpo. Durante un momento permaneció temblando y tambaleándose en el umbral. Luego, con un lamento sofocado, cayó pesadamente hacia adentro sobre su hermano y en su violenta agonía final lo arrastró hasta el suelo muerto, víctima de los terrores que había anticipado. Huí aterrado de ese aposento y de esa mansión. La tormenta seguía afuera con toda su ira mientras cruzaba la vieja avenida. De pronto surgió en el sendero una luz extraña y me volví para ver de dónde podía surgir un brillo tan insólito, pues la gran casa y sus sombras estaban a mis espaldas. El resplandor venía de la luna llena, roja como la sangre, que brillaba ahora a través de esa fisura casi imperceptible, de la que antes dije que se dibujaba en zigzag desde el tejado del edificio hasta su base. Mientras la contemplaba, la fisura se ensanchó rápidamente. Pasó un furioso torbellino. Toda la órbita del satélite irrumpió de pronto ante mis ojos, y mi espíritu vaciló al ver que los poderosos muros se desmoronaban, y hubo un largo y tumultuoso clamor como la voz de 1000 torrentes a mis pies. El profundo y corrompido estanque se cerró, sombría y silenciosamente, sobre los fragmentos de la casa Usher. Historias de Ultratumba.